El cambio climático en la Biblia. Vamos a hablar algunos versículos sobre lo que algunos que están hablando mucho sobre profecías, etcétera, pues hablan de que todo se está cumpliendo y que se va a llegar a un punto en donde el cambio climático va a ser cada día peor. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar sobre lo que habla la ciencia con respecto a todo esto. Y es que realmente, según un estudio de la NASA, se dice que en 1880 pues la temperatura estaba en 0.16 grados centígrados y que después a finales del siglo XIX subió un grado. Y también de que desde el 2016 hasta el 2018 pues se ha experimentado 1.2 grados más alto. Lo cual quiere decir que estamos en un aspecto de ir avanzando cada vez más. Se dice que es muy factible que para el 2024 se llegue a 1.5 y de seguir aumentando pues vamos a tener bastantes problemas efectivamente con la alimentación, ¿no? Porque obviamente esto afecta la parte agropecuaria y todas las cosas que tiene que ver con cosechas pues se van a ir afectando. También todos los arrecifes del mar pues desaparecerán. Habrá un calentamiento en las temperaturas del mar que traerá muchos problemas en el clima, etcétera. Y pues si eso llegara a seguir aumentando sería cada día o cada año más catastrófico. De hecho, se dice que el Acuerdo de París lo que pretende o su máximo objetivo es que para el 2030 por lo menos se mantenga el 1.5 y que se logre en los siguientes años mantenerlo estable para que esto no siga subiendo, porque obviamente lo que va generando todo este crecimiento de temperatura es el efecto invernadero y todo esto pues lo ha traído el desarrollo, ¿no?, humano, porque si bien es cierto que a través de toda la historia del planeta, pues siempre ha existido calentamiento global y que esto no es nuevo, la diferencia es que estamos en una época distinta donde hay mucho desarrollo y que por lo tanto la parte industrial juega un papel muy importante en ese efecto invernadero que hace que se caliente la atmósfera y que traiga precisamente ese cambio climático. Entonces, pues eso es una realidad que no podemos desconocer, pero que obviamente también ya hay algunas personas que están diciendo que esto es una conspiración, de que algo se traen entre manos, de que ahora todo lo que se va a hablar es clima, cambio climático, etcétera. Pero la realidad es que tenemos que analizar todo esto de fondo y entender que sí hay una realidad y que tenemos que ubicar más realmente cuál es la fuente de todo lo que está siendo planeado detrás y que tenemos que buscar más bien cómo nosotros como seres humanos nos logramos unir, cosa bastante difícil porque obviamente están siempre los dos sectores de la ciencia y por otro lado la religiosa, y de eso se derivan partidos políticos, etcétera, que obviamente están trayendo todo un caos al mundo y a ese mensaje realmente de unidad. Entonces también por el otro lado pues está la parte religiosa en donde ve uno ahora que se empieza a manifestar más todos estos predicadores hablando del juicio final, de que estamos en tiempos finales, de que se está cumpliendo todo lo que está en la Biblia, etcétera. Y sobre eso pues vamos a hablar un poco también para entender que ese punto de vista también tiene algo que deberíamos realmente analizar. Así que sin más preámbulos vamos a mirar un par de versículos con respecto a ese cambio climático. Apocalipsis 16, 8, 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron de darle gloria. Otro versículo lo encontramos en Apocalipsis 8, 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Según lo que veíamos en esos versos, el libro de Apocalipsis pues es el que más habla sobre supuestamente todos estos tiempos finales, y tal vez muchos dirán que se va a empezar a cumplir o que ya se están cumpliendo muchas cosas, pero la realidad es que si eso es verdad y que se está cumpliendo de algo que se escribió hace muchos años atrás, pues sencillamente lo único que podemos deducir es que quienes están detrás de toda esta agenda que tanto habla la gente, pues son precisamente estas entidades que están en la Biblia, a los que muchos erróneamente llaman Dios,
dioses o ángeles, etcétera. Tal vez no dioses, porque obviamente hablan de un solo ser supremo, etcétera. Pero después vamos a hablar, o hemos hablado un poco sobre eso, pero voy a reforzar un poco ese tema sobre cómo en Génesis se demuestra que realmente esto no es uno solo y que son varios los que están, digamos, manipulando al ser humano según esta historia desde el principio. Entonces dice, por ejemplo, también en Apocalipsis 11, pero antes de pasar a eso quiero hablar sobre esos versículos que decía que estos seres, ¿no?, llegan e impactan prácticamente el sol y hacen de que haya un calor tan grande que prácticamente los rayos ultravioleta lleguen tan directos al ser humano que vendrán con tanta fuerza y tanto calor que muchos morirán o muchos querrán morir, incluso no hallarán la muerte. También habla de una destrucción de la tercera parte de los árboles que se quemarán de acuerdo a todos esos poderes que aparentemente estos seres tienen para venir y destruir. Entonces, pues cuando analizamos eso, muchas personas que están a favor de todo esto y que pues obviamente están tan sumergidos en estos conceptos religiosos, pues no despiertan de que eso no es algo positivo para el ser humano, de que si fueran realmente algo poderoso o poderosos nos hubieran ayudado hace rato, hubieran comenzado las cosas bien desde un principio, estarían más a favor del ser humano, etcétera, pero no es así. Es más, el libro de Apocalipsis es en cierta forma, una parte muy parecida a todo lo que es la historia que se cuenta en el Antiguo Testamento sobre las plagas de Egipto, en donde este ser llamado Jehová, Yahvé, esta entidad, llega y entonces endurece al faraón todas las veces para no dejar ir al pueblo, lo endurece para que diga que no, entonces le envía las plagas, acaba con su primogénito, etcétera, y después supuestamente salen en victoria, ¿no? Pero la gente no analiza que manipuló al faraón para que todo el tiempo dijera que no. Entonces, en estas historias es algo muy parecido. Por decir algo, yo he hablado en otros videos donde se dice que supuestamente ellos encadenan al diablo y a Satanás, la antigua serpiente, la tiran al abismo y la encadenan y la dejan por 1000 años, pero después dice que lo sueltan para que salga otra vez a engañar a las naciones. O sea que en cierta forma sabemos que estos seres, según esta historia, ellos crearon el mal, ellos son también el mal porque son caídos. Toda esta gente, todos esos seres que deben pasar por ángeles, por Jehová, por Yahvé, por todo eso son seres que realmente son caídos. Y eso también lo voy a hablar en otro video para demostrarles que esos seres son completamente seres caídos y que nos transmitieron muchas de su naturaleza, y de ahí que se habla de la imagen y semejanza, ¿no? Entonces, el hecho es que aquí vemos cómo realmente destruyen la tierra y cómo se la pasan en esa, ¿no? Que hubo veces que el diluvio y ahora viene todo esto. Así que podríamos pensar de que son simplemente destructores de planetas, por decirlo así. Y finalizo con otra historia que está en Apocalipsis 11, donde habla de dos testigos. Dice que estos testigos, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Dice que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esa es la misma historia que les decía yo de que envían plagas y todo eso, pues es la misma historia prácticamente de las plagas de Egipto en cierta forma, aunque esto suena una historia demasiado mitológica. El hecho es que algo de cierto tiene, ¿no? Porque saben muchas cosas, porque cuando uno analiza el libro de Apocalipsis, allí está reducción de la población, porque ellos mismos reducen la población a la tercera parte de la humanidad, matándola. Habla de cambio climático, ya lo hemos visto, todo este tipo de cosas. Habla de una agenda mundial prácticamente donde supuestamente preparan el lugar para que venga un supuestamente Mesías para dominar el mundo. Envían poderes engañosos porque le dan la autoridad al mismo supuesto Satanás o diablo, como lo quieran llamar, dragón, para que venga y engañe a las naciones. Ellos mismos son los que generan el supuesto orden mundial. Ellos hacen absolutamente todo. Ya todo está, según eso, planificado en este libro. Y si está planificado, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Están con nosotros realmente? Pero nosotros decimos no, es que la agenda mundial, el nuevo orden mundial,
somos nosotros mismos los que lo estamos creando. Es la élite la que lo está creando. Y este libro que fue escrito hace muchos años, muchos siglos atrás, hablaba de todo esto. Entonces, si se cumple, quiere decir que hay mentes inteligentes que están mostrando ese panorama y que realmente ellos ya tienen todo planificado, muy claro. Ellos son realmente los que están detrás de todo esto. Estos grupos o estas entidades son los caídos que están haciendo mucho daño a la humanidad, pero se hacen pasar por aquellos que quieren ayudar supuestamente a la humanidad y que quieren que haya un grupo especial que los siga y que ellos les van a dar los beneficios. Es algo así. Pero no quiero entrar tanto en muchos detalles sobre esto, haré más videos, no quiero hacer un video tan largo. El punto es de que el hecho es de que si hay una realidad del cambio climático, está sucediendo, hay que hacer algo realmente, sí, porque obviamente esto va a afectar la economía, va a afectar la canasta familiar, va a afectar muchísimas cosas más. Pero también saben que de esta misma historia de estos dos testigos hay algo que tenemos que aprender, es que si estos son seres como unos extraterrestres, ¿no?, que vienen y tienen el poder para hacer todo eso, pues significa que nosotros tenemos que desarrollar poderes también, no solamente buscar, obviamente tenemos que hacer dos cosas. Uno, buscar recursos para parar esto a nivel de lo que podamos hacer en la Tierra. Y dos, tenemos que encontrar esos recursos también dentro de nosotros para encontrar el poder para repeler todo este tipo de actividades y que podamos incluso llegar el día en que los seres humanos nos unamos cuando haya una sequía y podamos con nuestro poder de nuestra palabra hacer que llueva y hacer que sucedan cosas grandes. Porque realmente estos seres no están a favor del ser humano, están en contra y quieren en cierta forma o tienen una agenda para destruir el planeta, nuestro planeta. En fin, esto podrá sonar para muchos una locura, pero es una realidad. Usted tiene que leer mucho más estas historias para entender que realmente aquellos que se hacen pasar por buenos no son tan buenos. Lo dejamos en este punto y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.